Hola chicos y chicas, bienvenidos a Academia de Dardos con Samuel. Yo soy Samuel y en el vídeo de hoy vamos a ver qué es lo que tengo dentro de esto. Esto es mi dardera, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que llevo aquí dentro. Y esto es lo que me llevo a los bares cuando voy a jugar alguna partidica de dardos con los colegas. También me la suelo llevar cuando voy de viaje, ¿vale? No me ocupa nada, de hecho me la puedo meter en el bolsillo de la chaqueta de la cazadora. Y aquí dentro tengo un montón de cosas. Son cosas básicas que necesito cuando voy a jugar también a campeonatos. Así que si quieres ver todo lo que tengo aquí dentro, no te pierdas ni un solo segundo de este vídeo. Y no olvides suscribirte si todavía no estás. Vale chicos, pues aquí podéis ver. Esta es la dardera que llevo, es un poco aparatosa, pero bueno, aquí no me falta nada. Entonces lo primero de todo, pues una dardera de la marca Trinidad. La vi y me gustó bastante, aunque mi padre decía que era fea de cojones, pero bueno, a mí me moló mucho y por eso me la compré, ¿vale? De hecho, estos enganches no venían, ¿vale? Los puse yo, bueno, fui a un zapatero para ponérselos. Esto lo pusimos un poco mal porque no caímos en que dentro iba el plastiquico este, así que ese no me engancha, pero bueno, con la tapa de arriba y este otro enganche de aquí, suficiente, ¿vale? Porque si no, ya os digo, esto solamente cerraba con esta cuerdica y no me gustaba nada. Y luego ya a la cuerda le puse, pues bueno, este plastiquico aquí para proteger las 3 plumas más que llevo dentro, ¿vale? Entonces lo primero que podemos ver es el mosquetón, ¿vale? Donde tengo aquí el mosquetón, pues si queremos colgárnoslo a los pantalones, aunque yo no me lo cuelgo. Y un extractor de puntas rotas, ¿vale? Si se nos rompe la caña o las puntas y se nos quedan enganchadas al barril del dardo, pues apretando y dándole vuelticas así, saldría la rosca que se nos ha quedado enganchada, ¿vale? Así que bueno, esta fundica de aquí, como os he dicho, guardo las plumas. Estas plumas son unas plumas especiales para las cañas Cosmo Darts, ¿vale? Ahora veréis en mi esto. Y es por si se me rompen las plumas, ¿vale? Así que lo primero de todo, vamos a quitar esto por aquí y vamos a abrir nuestra dardera, ¿vale? Pues bien, esto es lo primero que vemos. Un juego de 3 dardos, ¿vale? Se nos ha quedado ahí, se nos ha salido. Eso es. ¿Vale? 3 dardicos por aquí que van guardados pues ahí dentro de ese plastiquito, ¿vale? Entonces pues estas son las plumas, ¿vale? Las plumas salen a presión, se enganchan y tiene un sistema giratorio pues que hacen que giren, ¿vale? De tal manera que si este dardo está metido en la diana y este viene por aquí y chocan, las plumas nunca va a limitarse pues que se hagan tanto daño. Entonces girarán y no se dañarán tanto, ¿vale? Sin más. Las vamos a dejar por aquí. Vamos a abrir y esto es el plastiquito, ¿vale? Donde guardamos pues nuestros dardos, ¿vale? Simplemente metemos y ahí estarían metidos. Los queremos sacar, los sacamos. No hace falta ni sacar el plástico, como hemos visto, ¿eh? Con levantar la tapica, suficiente. Y aquí pues tiene un compartimento, ¿vale? Para guardar las punticas esas de ahí. Perfecto. Epa, esto lo he metido mal. Ahí, perfecto. ¿Vale? Pues esto es lo primero que vemos. Vamos a dejarlo por ahí metido. ¿Vale? Luego, pues esta especie de cuerico con cosido, donde tenemos más puntas, ¿vale? Pues si se nos rompen, pues aquí llevo más puntas, ¿vale? Si gastamos estas, pues tenemos aquí más. Y los voy reponiendo. Más. Una tarjetica por aquí, que esta tarjeta es una tarjeta de cierres, que cuando juego al 501, como la diana electrónica siempre me marca una posible combinación, pues yo veo aquí si hay alguna otra combinación que me guste, ¿vale? Bastante útil, y si jugáis en diana tradicional os recomiendo mucho esta tarjeta. Además vale 30 céntimos, no vale mucho más. Muy bien, esta tarjeta es un indispensable para mí. Otro indispensable, cuando voy a jugar al bar, como es una máquina Phoenix, pues llevo esta tarjeta, ¿vale? Que es donde se guardan mis proporciones. Si quiero jugar online juego con esto, y cuando juego alguna liguilla, que pocas últimamente con el COVID, pero bueno, con esa tarjeta. Por aquí creo que no tengo nada más. Ah, mira, este bolsillico donde guardo dinero, que pensaba que no tenía casi nada de dinero, pero bueno, 30 eurillos, no está mal. Y nos vamos al otro bolsillo, al otro lado, ¿vale? Por aquí vemos que tengo unos barriles y unas cañas, ¿vale? Que esto es para hacerme otro juego de dardos, ¿vale? Los dardos que os he enseñado anteriormente pesan 18 gramos y estos pesan 21 gramos, ¿vale? Son unos Mission, con un grip bastante bueno y me gustan mucho. Así que pues bueno, si me pongo a jugar y veo que
con estos dardos pues no le doy muy bien, me cambio y me pongo estos, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Y diréis, ¿dónde tienes las plumas? Pues bueno, en este otro bolsillico tendría aquí unas plumicas, ¿vale? Para engancharlas aquí. Estas son plumas y cañas tradicionales, las normales. Y tengo luego otras 3 cañas, hay Target Pro Grip, ¿vale? Que todas las cañas son de la misma longitud. Tanto las Cosmo Darts como las Target esta de Phil Taylor y estas Target Pro Grip. Son de la misma longitud. Para no variar tanto, ¿vale? Entonces, pues esto sería... Ah, bueno, y alguna monedilla que suelo guardar aquí. 5 brillos para echarme alguna partidica o alguna cerveza. Y esto sería prácticamente mi funda, ¿vale? Esta es la marca Trinidad. Hay de bastantes colores, pero bueno, a mí me gusta bastante. El único inconveniente, lo que os he dicho, pues que no tiene estas petachos para cerrar. Así que solo os cerraría con esta cuerdica. Pero bueno, yo pues eso, como os he dicho, un zapatero. Le puse estas mierdas para que me cerrara bien. Y aquí es donde llevo todo. Ahora que ya sabéis todo lo que llevo conmigo al bar o a cualquier campeonato, espero que podáis hacer vuestra dardera a vuestro gusto, que no os olvidéis nada cuando vayáis a jugar a los dardos y que tengáis los repuestos necesarios para que no os quedéis tirados y os tengan que dejar un barril distinto tu compañero o tenéis que tirar otros dardos. Así que lo dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen me gusta, dejar cualquier comentario si tenéis alguna duda y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.